Muy buenas tardes a todos, soy Axel Barrios y con mucho gusto vamos a dar la clase hoy de Derecho Mercantil 3 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenidos todos a la clase, espero que se reporten para ver si está transmitiéndose adecuadamente la clase. Como siempre, contaremos con el libro del Dr. Villegas para apoyarnos en la presentación de la clase. Creo que... ahí están. Buenas. Ligia, Greg, María Alburez, Eduardo. Están viendo el video. Solo tengo que traer el libro del Dr. Villegas y el Código de Comercio que los dejé en donde estaba dando la clase pasada, que no funcionó hasta ahorita. Regreso un minuto. Efectivamente, estos son los instrumentos que usamos en la clase: el Código de Comercio y el libro del Dr. René Villegas, Derecho Mercantil Guatemalteco, tomo 3. Bienvenidos todos, qué bueno que se está transmitiendo adecuadamente. Traté de corregir la señal de internet que estábamos utilizando y tuve para ello la colaboración de la empresa que presta el servicio, que vinieron a revisar todos los sistemas para que no tengamos los problemas que tuvimos en las clases pasadas. Estábamos en el contrato de fianza y reafianzamiento, es el que nos toca hoy, que es ya de los últimos del contrato. Ya me dieron la fecha del examen, me parece que ahorita pero ya tenemos fecha para el examen final. Ahí se los voy a dar entre un ratito. Me parece que es 23 de noviembre, si no me equivoco, nuestro examen. Contrato de fianza y reafianzamiento. Para comenzar hay que decir que el contrato de fianza es un contrato accesorio, es un contrato de garantía. En un arrendamiento, que es un contrato de naturaleza civil, tenemos al inquilino o arrendatario, que frente al arrendante pues responde de todas las obligaciones del contrato de arrendamiento. Pero normalmente se solicita un fiador y ese es el contrato de fianza. El contrato de fianza es civil, pero también existe la fianza mercantil prestada por aquellas entidades de naturaleza mercantil que se dedican al negocio de ser fiadores de alguna persona. Normalmente en el contrato civil de arrendamiento son los parientes, los amigos o los compadres o hermanos, padres del inquilino el que se ofrece gratuitamente y bajo su responsabilidad, que a veces le genera problemas y molestias a los fiadores, si el inquilino, el arrendatario, no paga las obligaciones del contrato principal. Ese contrato accesorio de fianza, que es de naturaleza tanto civil como mercantil, es un contrato por el medio del cual alguien se compromete por las obligaciones de un obligado. Es un contrato accesorio, les digo. Puede existir el arrendamiento y no el contrato de fianza. Pero si hay una fianza del arrendamiento, ese sería el contrato accesorio del contrato principal de arrendamiento, en donde esta persona a lo que se compromete es a cumplir las obligaciones del principal obligado. Y entonces ese es el contrato de fianza. En lo civil tiene determinada regulación y en lo mercantil pues tiene otras regulaciones parecidas, un poco más estrictas en lo mercantil. Y como les digo, únicamente puede prestar el contrato de fianza, la fianza mercantil, una entidad autorizada por la Superintendencia de Bancos para dedicarse a esa actividad. Otorgar fianzas en favor de terceros. Y cobrar, obviamente, una cantidad
por los servicios de ser fiador, de extender una póliza de fianza por las obligaciones de un tercero. Básicamente, por ejemplo, si alguien se compromete a hacer un edificio, puede ser que dentro de las obligaciones del contrato le digan, presénteme una fianza de sostenimiento de oferta. Usted está ofertando en una licitación y si a usted le adjudicamos este contrato, que usted está participando en la licitación y usted después no viene a firmar el contrato, nos causa problemas porque ya se lo adjudicamos a usted y le dijimos a los demás oferentes que no. Y si usted después viene y no me sostiene la oferta, pues me está causando daños y perjuicios. Entonces me va a acompañar a su oferta una fianza en donde una compañía afianzadora autorizada para operar en Guatemala me va a garantizar que si usted no viene y firme el contrato, si le es adjudicado, me paga unos daños y perjuicios porque yo voy a tener que repetir esa licitación, voy a perder tiempo y dinero y esfuerzos sin haber hecho la licitación que se le adjudicó a usted, pero después usted no vino y no cumplió con mantener su oferta. Entonces tráigame una fianza de una compañía autorizada para operar en Guatemala en el ramo de fianzas y eso para que yo le reciba su oferta o la pueda calificar como parte de los requisitos de la licitación. Usted me tiene que presentar una fianza de sostenimiento de oferta. Una vez que ya me adjudicaron el contrato de construcción, por ejemplo, yo le voy a decir, mire, yo le voy a dar un anticipo a usted del 40% del valor del contrato de construcción. Entonces, para darle el anticipo, necesito que me traiga una fianza de anticipo, de que usted va a manejar bien ese 40% de fondos que yo le estoy entregando. Y si no los maneja bien, yo le voy a cobrar a la afianzadora para que me devuelva ese dinero que usted no administró adecuadamente. Terminado el contrato del edificio que se construyó, entonces le voy a decir, bueno, para pagarle su último 10 o 20% que se quedó a la cola del precio que yo le tenía que pagar, usted me va a dar una fianza de conservación de la obra. Cualquier desperfecto que tenga ese edificio durante los próximos 5 años, usted me lo va a tener que reparar. Y si usted no lo repara como contratista, como constructor, yo voy a ir contra la afianzadora para que me reembolse el valor de la fianza. Y yo con ese dinero yo voy a contratar a otro contratista para que me repare los problemas, los desperfectos que haya tenido ese edificio. Entonces ven cómo esa es la función de la fianza. También hay una fianza de fidelidad cuando una persona maneja fondos públicos y una compañía afianzadora, dice, bueno, si esta persona no maneja adecuadamente los fondos que le han sido confiados, yo soy fiador hasta por esta cantidad. Hasta por $100,000 o 100,000 quetzales o lo que sea, yo voy a responder de esta persona por su debida actuación, una fianza de fidelidad. Ese es otro tipo de fianza, ¿verdad? O en un contrato civil yo le puedo decir, mire, no tengo fiador, bueno, entonces hagamos una fianza, tráigame una póliza de fianza de que si usted no paga las rentas o no paga el contrato en las condiciones o el contrato de obra o el contrato de que se trate, yo voy a tener a una persona a la que yo le puedo exigir las obligaciones suyas como un contrato accesorio de fianza. Y esa es la función que va a tener esa situación. Para eso, yo puedo decirle a una persona particular que me la acepten o voy a tener que adquirir una póliza de fianza, contratar una póliza de fianza en donde una entidad afianzadora autorizada para operar en Guatemala va a comprometerse a responder por las obligaciones del otro. También en los casos de excarcelación bajo caución, puede admitirse que una compañía afianzadora responda de que si esa persona no se presenta, se va a cancelar el monto de la fianza impuesta o de la caución impuesta, que puede ser 100,000 quetzales o la cantidad que determine el juez, y para garantizar la presencia del imputado se tiene que depositar una cantidad de dinero o se tiene que conseguir o contratar una póliza de fianza por una cantidad equivalente de los 100,000 quetzales, ¿verdad? Supongamos que yo no tengo el dinero, pero si tengo una propiedad, entonces le digo a la afianzadora, mire, hágame favor, extiéndame la fianza de 100,000 quetzales y yo le voy a hipotecar mi casa para que usted, si tiene que pagar la fianza de 100,000 quetzales porque yo no me presenté al proceso y condenan a la afianzadora al pago de la fianza de los 100,000 por ese gasto que tuvo que hacer o esa erogación que tuvo que hacer a favor del juzgado,
y para eso está la casa de garantía, ¿verdad? Yo le otorgo una garantía hipotecaria a la afianzadora para que la afianzadora me extienda una fianza judicial por la cantidad que fije el juez, para que si yo no me presento o si yo no cumplo con las obligaciones a que estoy obligado, pues el juzgado le puede decir. También el caso de las pensiones alimenticias. En las pensiones alimenticias para levantar el arraigo o las medidas precautorias, hay que dar o pagar las pensiones alimenticias hasta la mayor edad, cuando he sido demandado para el efecto, o bien garantizarlas. Y una forma de garantizarlas puede ser con hipoteca o con fianza. Voy con una compañía afianzadora y digo, mire, si yo no pago las pensiones a que estoy obligado, usted las va a tener que pagar. Extiéndame una póliza de fianza por esas pensiones alimenticias de aquí a los 18 años del alimentista. Y entonces la compañía afianzadora me va a decir, bueno, yo con mucho gusto le extiendo esa fianza, tiene un costo del 7% del valor que me estoy comprometiendo a pagar. Eso son lo que gana la afianzadora, más o menos, un 7% es lo que normalmente cobran. Pero usted me tiene que dar garantía hipotecaria o una garantía suficiente que a mí me cubra por si yo tengo que pagar las pensiones alimenticias que usted no pudo pagar o no quiso pagar, y la parte alimentista o su representante demandan a la afianzadora para que pague esas fianzas, yo voy a tener contra qué repetir o para cómo demandar una hipoteca para que me quedo con la propiedad o sale a pública subasta su casa porque usted no cumplió con sus obligaciones de alimentante. No sé si les queda claro la función de la fianza. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la diferencia entre seguro y fianza. El seguro estoy trasladándole un riesgo, que es una eventualidad futura. En la fianza es una entidad o persona que se está comprometiendo. Si esa persona no paga sus obligaciones conforme al contrato de arrendamiento, de obra, la pensión alimenticia, el convenio de pensión alimenticia, o presentarse al juzgado porque está siendo liberado bajo una caución, la persona que es fiadora es la que va a cumplir por cuenta del otro. Vamos a ver qué nos dice Villegas para explicar la fianza. Dentro de los llamados contratos de garantías, el capítulo 22, estamos en la página 277 del libro de esta edición del Dr. Villegas, 277. Dentro de los llamados contratos de garantía, cuya finalidad es responder del incumplimiento de las obligaciones de una persona, la fianza como contrato se caracteriza por ser una garantía personal en contraposición a los derechos reales de garantía, prenda e hipoteca. Ya dijimos que ahora ya la prenda lamentablemente ya no se llama así, sino se llama garantía mobiliaria, según la ley de garantías mobiliarias. La hipoteca se sigue llamando hipoteca. La diferencia entre la garantía mobiliaria es que es sobre un bien mueble y la hipoteca es sobre un bien inmueble. Y la otra es la fianza personal, que es la que presta una persona a favor de otra. Si este no cumple, yo voy a cumplir, me comprometo a cumplir. Ese contrato accesorio al contrato principal es el que se llama contrato de fianza. Es distinto del contrato de seguro, porque en el contrato de seguro yo lo que estoy diciendo es, si le sucede este riesgo, yo asumo las consecuencias económicas de ese riesgo, de ese acontecimiento incierto, por el cual yo estoy dispuesto a asumir todo o parte del riesgo si ocurre. Si se le cae la casa por un terremoto, si se le quema por un incendio, si le roban el carro, o si muere la persona, yo le voy a cubrir ese riesgo, la parte económica, ¿verdad? Y entonces, no es el mismo contrato, se parece, pero la fianza hay una obligación garantizada por un tercero que es el fiador. Este fiador puede ser una persona individual o una entidad afianzadora que cobra por esos servicios. También la persona individual le puede decir al fiado, mira, yo soy fiador, pero te cobro tanto. Pero no es lo más normal, lo más usual. Normalmente es una campaña, un favor que se le hace a una persona en la que yo confío o que necesita que yo lo apoye. También en juzgado, para presentar a una persona hay que poner a un fiador, ¿verdad? Y me puede decir el juez, deposite determinada cantidad en calidad de fianza, y si no quiere depositar, adquiera una póliza de fianza en donde una compañía afianzadora se compromete a que si no se presenta
la persona que está siendo liberada bajo caución o bajo fianza, la compañía afianzadora va a tener que pagar esa cantidad o el fiador, ¿verdad? O con hipoteca también se puede garantizar en ese caso, o con garantía mobiliaria, pero todo es a juicio del juez. No obstante eso, como dice el maestro mexicano Joaquín Rodríguez y Rodríguez, en la fianza la garantía resulta en definitiva de la solvencia patrimonial del fiador. O sea, se supone que yo voy a aceptar a un fiador que tenga suficientes medios para cumplir, ¿verdad? Porque ¿de qué me sirve un fiador que no tiene bienes? En virtud del principio de que el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, pero hay aquí una responsabilidad difusa sobre todo el patrimonio y no sobre parte concreta del mismo. En este capítulo estudiaremos la fianza mercantil y el reafianzamiento como aparece en el Código de Comercio. Dice que no hay en el Código de Comercio una norma que permita llegar a un concepto de fianza mercantil. El artículo del 2100 del Código Civil sí tiene un concepto de fianza. Como les decía, es el mismo contrato de fianza, la civil que la mercantil. Había otra pregunta para irla respondiendo. Feliz tarde a todos. Yo creo que no hay más preguntas. Gracias. Entonces dice, en el 2100, hay contrato de fianza cuando una persona se compromete a responder de las obligaciones de otra. Auxiliados por esa norma, se puede afirmar que el contrato de fianza mercantil es aquel en que una afianzadora se compromete a responder de las obligaciones de otra persona, conforme a las normas y tarifas que dicte la Superintendencia de Bancos. Cuanto a las tarifas, no estoy seguro que las dicte la Superintendencia de Bancos. Las normas puede ser que les ponga algunas condiciones a las compañías afianzadoras, pero las tarifas son de libre contratación. A lo mejor yo consigo una tarifa más baja en una afianzadora que en otra, ¿verdad? Porque quieren el negocio, o es un negocio grande, entonces en vez de cobrarme el 7% por la fianza, me van a cobrar un 4, un 3%, ¿verdad? Siempre hay un lucro de la parte que asume la obligación por cuenta de otros. Si usted no paga, yo voy a pagar. Entonces aquí hay dos cosas. Hay un porcentaje, normalmente es del 7%, como les digo. Si yo tengo un contrato de pensión alimenticia que es 1.000.000 de quetzales, pues me van a cobrar el 7% de ese 1.000.000 de quetzales como honorario, ¿verdad? Y además me van a pedir, bueno, garantíceme ese 1.000.000, porque yo no lo voy a hacer por su bella gracia. Yo confío en usted, pero por eso le estoy extendiendo la fianza. Pero si usted no paga, si usted se muere o si usted tiene algún problema, entonces, ¿cómo voy yo a garantizarme que usted me va a pagar lo que yo haya tenido que pagar por cuenta suya? Hipotéqueme su casa, deposíteme en un banco el 1.000.000 de quetzales y entonces yo voy a tener garantía sobre ese dinero. Usted me va a tener que constituir garantía mobiliaria sobre esos fondos y no los va a poder retirar si no doy mi consentimiento como fiador, ¿verdad? O deposito un certificado de depósito en un banco y endósemelo en garantía. Ahí está el dinero, está ganando intereses para el dueño del dinero, pero está en garantía del fiador que le está garantizando las obligaciones al fiado. Esa garantía obviamente la puede prestar, la hipoteca puede ser propia del fiado o de otra persona que le hizo el favor de prestarle la garantía hipotecaria. Pero lo importante es que la fianzadora va a extender la fianza si está garantizada de que si tiene que pagar va a tener cómo recuperar ese costo que le va a significar el incumplimiento del deudor. Elementos personales. Por la forma en que opera este contrato aparecen vinculadas 3 personas. El fiador es la afianzadora constituida y autorizada para dedicarse al negocio de las fianzas. En lo civil el fiador puede ser una persona particular. Como por lo regular se trata de una sociedad anónima, esta caería entre las calificadas de especiales porque se les exigen requerimientos que no son comunes para las demás sociedades. Por ejemplo, les exigen cierto capital, porque también la fianzadora tiene que tener suficiente solvencia económica para poder responder de las fianzas que emita. No queremos que se vaya a la quiebra y que todas las fianzas no puedan ser cobradas.
Fiado es el deudor de la obligación garantizada y beneficiario es quien resulta acreedor del fiador para el caso de incumplimiento del fiado. El beneficiario puede ser el que contrató el edificio, el que está sacando a licitación una obra de un edificio, o la persona a quien hay que pagarle la pensión alimenticia o hay que pagarle las obligaciones, o el propio juzgado. Se le garantiza ante el juzgado décimo de primera instancia penal que si esta persona no se presenta a los requerimientos, va a poderse requerir la fianza de 1.000.000 de quetzales que se tuvo que prestar. Y si no se presenta, el juzgado le va a cobrar a la afianzadora. Y si la afianzadora tiene que pagar, para eso tiene que pedir una garantía hipotecaria o una garantía de depósitos monetarios o una garantía personal, si hay una persona con suficiente solvencia que va a responder del 1.000.000 de quetzales y que la afianzadora se sienta segura de que en caso de que ella tenga que pagar el 1.000.000 de quetzales, va a tener contra quién repetir ese monto. Objetivos. Los elementos objetivos del contrato de fianza son la obligación del fiador y la obligación del fiado en el sentido de pagar la prima. Ahorita, por ejemplo, si ustedes le alquilan al gobierno, el gobierno está obligado a pagar la renta, ¿verdad? Pero, como es un contrato con el gobierno, le dicen, no, pero usted garantíceme que me va a dar el servicio, que usted me va a dar la casa durante el año que estamos contratando. Entonces le dicen al dueño del inmueble que contrate una póliza de fianza para garantizarle a tal ministerio que le va a mantener en buenas condiciones la casa. Entonces va el dueño del edificio, de la casa, y le dice a la afianzadora, mire, necesito que por favor me venda una fianza de cumplimiento del contrato de arrendamiento que yo estoy celebrando con tal ministerio. El ministerio es el que tiene que pagar la renta y yo le debería pedir la fianza al ministerio. Pero como es el gobierno, él es el que pide que el dueño del inmueble le garantice que le va a mantener el uso pacífico y adecuado del inmueble. Eso es lo que se llama la obligación garantizada. Por eso es que siempre piden primero el contrato. O primero le dicen, bueno, tráigame el acta de constitución del fiador, donde el juez le dijo a tal persona que le daba una fianza, que le daba libertad bajo fianza, siempre que se presentara una póliza de fianza. Entonces ahí hay que correr para que la compañía afianzadora otorgue la fianza rápido para poderla presentar al juzgado y que el juzgado tenga por cumplido que ya se prestó la fianza. Si es un contrato de obra, pues hay que presentar el contrato de obra para que la afianzadora sepa a qué se está comprometiendo por cuenta del fiado. LIC, entonces, no se puede pedir fianza al gobierno por el pago del alquiler. Se debiera poder, pero no la da. El gobierno no da fianza por el pago del alquiler. Se debiera poder pedir porque es el que tiene que pagar. Pero como es el gobierno, dice, bueno, yo le voy a pagar. Yo lo que necesito es que usted me garantice que me va a cumplir el contrato de suministro de la renta, porque me va a mantener el uso de la casa sin ningún problema durante un año. Y entonces el que tiene que dar la fianza es el propietario del inmueble. Debiera ser al revés, estoy de acuerdo, pero el gobierno no le va a dar a usted fianza porque le va a pagar. Porque dentro de las condiciones de la ley de compras está eso. Entonces no hay diferencia de contrato de fianza de civil y la mercantil. Vamos a ver qué diferencias puede haber, ¿verdad? Pero básicamente se trata del mismo contrato. Lo que puede haber es que hay algunas variantes en cuanto a la exigibilidad de la fianza. Porque, por ejemplo, en lo civil hay una situación que se llama el orden y excusión. Primero cóbrele al fiado y después, si no le pagó el fiado y no logró que le pagara el fiado, entonces vaya a repetir contra el fiador o vaya a demandar al fiador, ¿verdad? Ese es un beneficio de orden y excusión que dice, primero demande al fiado, al obligado principal, y si usted no logró que este le pagara, entonces regrese contra el de la fianza. Ese beneficio no existe en lo mercantil porque se puede demandar tanto al fiado como al fiador simultáneamente. Y en lo civil también, si el fiador renunció al beneficio de orden y excusión, que así se llama, que quiere decir que primero demande al deudor y si el deudor no paga, va con el fiador. Y primero embargue los bienes del deudor y si el deudor no le pagó, entonces embargue los bienes del fiador, no juntos. Pero normalmente en un contrato serio uno le dice al fiador, mire, usted va a ser fiador solidario y mancomunado y renuncia al beneficio de orden y excusión. Si yo tengo que demandar, los voy a demandar a los dos juntos y no voy a estar viendo
si primero le embargo al deudor y después al fiador. Yo puedo embargarlos y demandarlos juntos, tanto al deudor como al fiador, tanto al fiado como al fiador. Esas son las diferencias que hay entre lo civil y lo mercantil. En lo civil hay la posibilidad de que si no renuncia al beneficio de orden y exclusión, tengo que ir primero contra el deudor o fiado y después contra el fiador. En lo mercantil puedo ir en contra de los dos en la misma demanda. Recordemos que es un contrato accesorio, ¿verdad? Pero ahí lo voy a decir seguramente más adelante. Formal. La fianza mercantil se formaliza por medio de un documento preredactado que, al igual que en el seguro, se llama póliza de fianza. La póliza como documento cumple una función de probación, de prueba, aprobaciones, dice aquí, ya que no necesariamente debe formularse para la perfección del contrato. A falta de ella, el contrato se puede probar con la confesión del fiador o cualquier otro medio de convicción, siempre que haya principio de prueba por escrito. La póliza debe contener, entre otros elementos, lo siguiente: lugar y fecha de emisión, nombre y domicilio del fiador y del fiado, designación del beneficiario, a favor de quién se está garantizando la obligación. Mención de las obligaciones garantizadas y el monto y circunstancias de la garantía. ¿Hasta qué monto se garantiza la fianza o cubre la fianza? Firma del titular de la afianzadora o su representante legal, que puede ser autógrafa o sustituirse por impresión o reproducción, firma digital. Caracteres. Es un contrato consensual, se perfecciona con el simple consentimiento. No es necesario entregar la póliza para que se perfeccione el contrato. Obviamente, la póliza sirve de prueba. Y en el juzgado o en el contrato no me van a pagar, en el gobierno no me van a pagar la primera renta hasta que yo no presente la póliza de la fianza. De que el dueño va a pagar, va a cumplir con mantener al gobierno en el contrato. O de que el ingeniero, para recibir el anticipo, tiene que presentar la fianza de anticipo. Para presentar su oferta tiene que acompañar su fianza de sostenimiento de oferta. Y para recibir el último pago, el 10-20% que se haya quedado como último pago a la cola del contrato de obra que hizo, tiene que presentar la fianza de conservación de la obra para cualquier desperfecto que haga. Entonces, es un contrato consensual. Obviamente, solo es que ya que estemos de acuerdo, compañía afianzadora y obligado, para que ya quede obligada la compañía afianzadora a responderme. Pero, dicho esto, sí, normalmente me van a pedir que se extienda la póliza de fianza para podérsela llevar yo a la persona del beneficiario. Es consensual, es formal porque va en un documento que se llama póliza, accesorio porque la obligación principal es una y la fianza está garantizando las obligaciones del obligado. Oneroso porque se paga por la fianza, tiene un costo, ya les digo que es más o menos del 7%. Es un contrato de garantía y es de tracto sucesivo. Es de tracto sucesivo porque ahí sí no estoy muy de acuerdo, pero tal vez lo que quiere decir el doctor Villegas es lo siguiente. Supongamos que yo tengo que pagar la pensión todos los meses, esa pensión alimenticia. Y entonces estamos garantizando cada periodo. O normalmente las fianzas se extienden por periodos de un año y hay que renovarlas. Y a veces quieren cobrar el 7% anual, ¿verdad? Entonces a veces resulta demasiado caro. Yo lo que he hecho en algunos casos de juzgado en donde he tenido que presentar fianza para mis clientes es que le digo mejor al cliente: mire, ¿sabe qué? Deposite en esta cuenta. Usted le están demandando 1.000.000 de quetzales. Entonces deposite 1.000.000 de quetzales más un 10% para cubrir intereses y costas. Y entonces dígale al juez: embargue en esta cuenta donde está el 1.000.000 de quetzales más un 10% para cubrir intereses y costas y libéreme los demás bienes que me tenga embargados, o el arraigo o lo que haya de garantía, ¿verdad? O medidas precautorias, porque con este 1.000.000 y el 10% más, que es lo que me están cobrando, queda garantizada la obligación. Y con eso yo libero los demás. Y no estoy pagando el 7% del 1.000.000 de quetzales. Antes bien, deposito el 1.000.000 de quetzales en un banco, en una cuenta de ahorro, y le digo al juez: embárgueme esta cuenta, pero no todas las demás cuentas que tenga el deudor, el demandado. Y entonces
Con eso ya está garantizada la obligación. Me ahorré el costo de la fianza. Si yo no tengo el millón de quetzales en efectivo para depositar más del 10%, entonces le digo a la afianzadora, mire, extiéndame usted la fianza, por favor. ¿Qué garantía me va a pedir la afianzadora para emitir esa fianza? A lo mejor me va a pedir un inmueble o la firma de los socios o de las personas individuales que quieran garantizar o obligarse a la contragarantía, porque lo que estamos haciendo aquí es una contragarantía. La afianzadora da una garantía y a la afianzadora le contragarantizamos que si ella tiene que pagar, va a ver quién o qué va a responder de esa obligación, ya sea con hipoteca o con fianza personal de alguna persona, o como les digo, una garantía mobiliaria ahí de dinero en efectivo, un carro, una mercadería o lo que fuera, ¿verdad? Que está ahí como garantía mobiliaria. De estas características interesa referirnos a su accesoriedad. Acordemos que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si se cumple el contrato principal, ahí se termina la función de la fianza y se extingue la fianza. Si ya se pagaron todas las rentas y se desocupó la casa, ya la fianza pierde su validez, su interés, su necesidad. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. La obligación de la afianzadora se extingue al mismo tiempo que la del fiado. La validez de la obligación garantizada incide en la validez de la obligación de la afianzadora. Si el contrato que está garantizando la afianzadora es nulo, pues la fianza pierde su validez, se vuelve nula también, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. O si, por ejemplo, se demanda la reducción de la pensión alimenticia y la afianzadora había garantizado pensiones por 5,000 quetzales y después resulta que se logró reducir la pensión a 1,000. O muere el alimentista o muere el alimentante. Entonces, al extinguirse la obligación principal, se extingue la obligación del fiador. La validez de la obligación garantizada incide en la validez de la obligación de la afianzadora. La situación procesal de la afianzadora, principalmente en materia de excepciones, es similar en cuanto a la obligación garantizada. O sea, la afianzadora puede interponer todas las excepciones que tenga el fiado contra la demanda, contra la acción. Como característica de este contrato, no en un sentido clasificatorio, señalamos el hecho de que el fiador tiene una obligación mancomunada solidaria. Esta solidaridad, en el caso del afianzador, está ordenada en forma imperativa. No admite pacto en contrario y sin derecho a gozar de los beneficios de orden y exclusión, que es lo que yo les estaba diciendo. Ahora busquemos dónde está eso en el Código de Comercio para que nos quede claro ese tema. Ya les expliqué qué es el beneficio de orden y exclusión. Orden es que primero hay que demandar al fiado y después al fiador. Y exclusión es que primero hay que embargarle los bienes al fiado y después al fiador. Pero aquí, en la fianza mercantil, no aplican esos beneficios de orden y exclusión. El artículo 1027 dice exactamente, solidaridad. La afianzadora se obligará solidariamente y no gozará de los beneficios de orden y exclusión. Ahora ya saben qué son esos beneficios de orden y exclusión. Artículo 1027. Aquí hay una fianza de conducta, que es lo que les decía yo, por ejemplo, de la fianza de fidelidad cuando yo manejo fondos públicos. Si yo soy el tesorero de una entidad del Estado, entonces me piden que antes de tomar posesión de mi cargo yo compre, o antes de pagarme mi primer sueldo, yo adquiera una fianza. Y que esa fianza va a garantizar, si yo sustraigo fondos del cargo en donde estoy, la afianzadora va a responder. Si se otorga una fianza para responder de la conducta de una persona, el beneficiario podrá exigir el pago cuando pruebe por cualquier medio y sin que se necesite declaración judicial que el fiado ha incurrido en el acto o la omisión prevista en el contrato. No hay que ir a probar que la persona se robó el dinero, sino que solo se prueba por cualquier medio y sin necesidad de declaración judicial. Por ejemplo, con un informe de auditoría, mire, que el señor manejó estos fondos y ahorita no aparecen esos fondos. No hay comprobantes de en qué los invirtió. Bueno, tiene que pagar la afianzadora. Sin tener que ir a lograr una condena contra el fiado, ni contra el fiador. Exigibilidad de contragarantía, lo que yo les decía, ¿verdad? La afianzadora solo podrá exigir que el fiado o el contrafiador le aseguren el pago, primero, cuando se haya proporcionado datos falsos sobre la solvencia del fiador o contrafiador.
Segundo, si se constituyó contra garantía real y el valor de los bienes disminuye de tal manera que fueran insuficientes para cubrir el importe de la obligación garantizada. Me dieron hipoteca, pero la hipoteca solo cubre 50,000 quetzales y la obligación garantizada es de hasta 100,000. Entonces ahí tengo que pedir contra garantía. Si la deuda se hace exigible o se demanda judicialmente su pago. No pagó, no terminó la obra, se arruinó la obra que estábamos trabajando, entonces hay que pagar. Entonces pedimos la contragarantía. Cuando transcurran 5 años y la obligación no tiene señalado plazo de vencimiento o este no deriva de su naturaleza misma. Después de 5 años, sin que se haya terminado el contrato de garantía que está garantizando la fianza, se puede pedir contragarantía. Le aseguren el pago realmente, ¿verdad? Para los efectos del presente artículo, la afianzadora podrá embargar bienes de sus deudores. Si la afianzadora tuvo que pagar, le puede embargar bienes al fiado, ¿verdad? El embargo se mantendrá hasta que la afianzadora quede relevada de su obligación o se constituya contra garantía suficiente. Bueno, le voy a embargar su sueldo porque usted no me está cumpliendo con darme una garantía hipotecaria. No, aquí le pongo una garantía a mi casa. Deje mi sueldo en paz. Usted está garantizada, afianzadora, con esta hipoteca sobre mi casa. Mora, o una hipoteca que puso otra persona para ayudarme, ¿verdad? Me prestó su casa para que se diera en garantía hipotecaria, para que la afianzadora quede garantizada de que si tiene que pagar, ahí está el bien que va a garantizar. Mora, 1030. El beneficiario deberá solicitar el pago de la fianza por escrito en forma fundamentada y la afianzadora incurrirá en mora si no paga dentro de los términos siguientes. O sea, yo soy el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Comunicaciones. Hicieron un puente, esta constructora, y hay una fianza de conservación de la obra. Y el puente comienza a fallar dentro de los 5 años de haberse celebrado, porque tiene que haber un plazo de conservación de la obra. Entonces, el beneficiario, que es el Ministerio de Comunicaciones, le solicita a la afianzadora el pago de la fianza por escrito, fundamentando las razones. Mire, el periodo de 5 años no ha transcurrido, el puente se está rajando, se está cayendo, va a haber que botarlo, va a haber que volverlo a hacer, y usted me va a tener que pagar ese monto porque usted es la fiadora del constructor. Y la afianzadora incurrirá en mora si no paga dentro de los términos siguientes. Primero, de 10 días en fianzas en donde no haya reafianzamiento. Si él no tiene, si no hay contrato de reafianzamiento, 10 días tiene que pagar. Y 30 días donde haya reafianzamiento, porque le tiene que decir al reafianzador, bueno, mire, tenemos que ir a pagar entre usted y yo fiador, yo contra entidad emisora de la fianza, y usted que es la reafianzadora, que es como la reaseguradora, que habíamos dicho, ¿verdad? La afianzadora también le puede decir a una reafianzadora, mire, yo tengo esos compromisos y si no voy a poder, porque si me cobran el 1,000,000 de quetzales que yo tengo que pagar, yo necesito que usted me apoye. Entonces, le traslada parte de la obligación a la reafianzadora y le dice, si yo tengo que pagar ese 1,000,000 de quetzales, usted me paga la mitad y yo le voy a pagar la mitad de las primas que le estoy cobrando al fiado. ¿Será nulo el pacto que fije un plazo distinto al que señala este artículo o una tasa diversa de la legal a los intereses moratorios? Los intereses moratorios serán el interés legal, que como ya vimos está siempre en el contrato de mutuo. O sea que aquí hay normas imperativas para el contrato de fianza. No se puede guardar la afianzadora al beneficio de orden y excusión conforme al artículo 27. Debe ser solidaria, no puede ser una obligación mancomunada simple, sino que es una obligación mancomunada solidaria. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo demandar al fiado o a la entidad afianzadora. Y a esta nulidad, eso es en lo que se diferencia la fianza mercantil de la fianza civil. Porque en la fianza civil a lo mejor le van a decir, mire, primero demande al inquilino y si el inquilino no le paga, entonces me viene a demandar a mí y me viene a embargar bienes a mí. Orden, primero demándelo a él, y excusión, primero embárguele bienes al inquilino y después me embarga a mí. Porque yo tengo el beneficio de orden y excusión que me reservé. Ahora, en un contrato civil también uno le puede decir al fiador, no, yo le acepto que usted sea fiador, pero renuncia al beneficio de orden y al beneficio de excusión, y usted es un fiador solidario y mancomunado.
Yo los puedo demandar a los dos juntos y usted va a tener que pagar toda la cantidad y después usted le va a poder repetir por lo que usted le pagó al dueño del inmueble. Usted le va a poder repetir contra el inquilino y tratar de embargarle bienes al inquilino por lo que usted tuvo que pagar. 1031. No extinción de obligaciones. Las obligaciones de la afianzadora no se extinguirán porque el acreedor no requiera judicialmente al deudor el cumplimiento de sus obligaciones, ni porque se deje de promover en el juicio entablado en contra del deudor. Supongamos que hay caducidad de la instancia en el juicio contra el deudor, no prescribe la fianza, porque eso dice el artículo 1031. No extinción de obligaciones. Las obligaciones de la afianzadora no se extinguirán porque el acreedor no requiera judicialmente al deudor el cumplimiento de sus obligaciones. En otras palabras, aunque el acreedor no demande al deudor, solo por el hecho de que hay una fianza, yo le puedo cobrar al fiador, a la entidad afianzadora. No tengo que ir a demandar al fiado. Ni porque se deje de promover en el juicio. Lo demandé, pero dejé de promover en el juicio y produjo la caducidad de la instancia. Aún así, la fianza subsiste. Acuérdense que aquí, en la fianza mercantil, tienen que privar aquellos principios de verdad sabida y de buena fe guardada. Y se espera que el fiador, la entidad afianzadora, cumpla al solo requerimiento. Tiene 10 días si no hay reafianzamiento y 30 días si hay contrato de reafianzamiento. 1032. Prórroga o esperas. Si el acreedor concede una prórroga o espera a su deudor, deberá comunicarlo a la afianzadora entre los 5 días hábiles siguientes. En cualquier momento, la afianzadora podrá cubrir el adeudo y exigir su reembolso al deudor sin que éste pueda invocar frente a la afianzadora la espera concedida por el acreedor. La falta de aviso oportuno de la primera prórroga o el otorgamiento de una ulterior sin el consentimiento de la afianzadora extinguen la fianza. Eso está igual en el Código Civil. Ustedes habrán visto, y lo vamos a buscar, a ver si tengo aquí el Código Civil, si no lo voy a buscar en la computadora, que yo tengo un contrato de arrendamiento, pero resulta que tengo el contrato de arrendamiento y yo soy el dueño y hay un inquilino y hay un fiador. Pero el fiador es fiador por el plazo del contrato, por un año, supongamos. Se vence el plazo y prorrogamos el contrato, pero no le decimos al fiador que vamos a prorrogar el contrato. Ahí el fiador puede decir, miren, yo era fiador por un año. Ustedes prorrogaron y no me tomaron en cuenta a mí, se extingue la fianza. Pero por eso es que uno pone en los contratos que la fianza que está otorgando el fiador en el contrato de arrendamiento cubre todas las obligaciones del inquilino hasta que éste termine y devuelva el inmueble a satisfacción del arrendante y cubra todas las obligaciones del contrato. Hasta ahí se extingue la fianza. Y entonces esto es lo mismo. Ahora yo le puedo decir, bueno, hay un contrato de fianza para un puente que se hizo con el Ministerio de Comunicaciones, pero le dieron más prórroga, era por un año. Y después el Ministerio de Comunicaciones y el constructor, sin tomar en cuenta la entidad afianzadora, dicen, bueno, le prorrogo otro año para que haga el puente. Se atrancaron las carretas porque hubo lluvias, porque hubo un huracán, etcétera. Entonces le voy a dar un año más de plazo, o 6 meses más de plazo, o 3 meses más de plazo para que termine el puente. Hay que tener cuidado porque si no tomo en cuenta a la afianzadora y la afianzadora no le notifiqué que estábamos dando prórroga, la afianzadora puede decir, bueno, mi obligación se extinguió. La falta de aviso oportuno de la primera prórroga o del otorgamiento de una ulterior sin el consentimiento de la afianzadora extinguen la fianza. Vamos a ver cómo está eso en el Código Civil en el contrato de arrendamiento. Vamos a ver. Vamos a poner aquí Guatemala para que nos dé el Código de Guatemala. $2035. No es ese. Vamos a ver si me aparece ese artículo.
buscar aquí. Extinción de la fianza por prórroga del contrato de arrendamiento. Código Civil Guatemala. A ver qué me aparece. No, no está esto. Bueno, el punto es que se lo voy a explicar y ustedes lo buscan después. Lo que existe en el Código Civil es que si hay una norma que dice que si se prorroga el contrato de arrendamiento sin tomar en cuenta al fiador, la fianza se extingue. Y lo mismo dice aquí el artículo 1032 del Código de Comercio. La falta de aviso oportuno de la primera prórroga o el otorgamiento de una prórroga ulterior sin el consentimiento de la fianzadora extinguen la fianza. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo le subí un caso a la plataforma de Google Classroom en donde el Ministerio de Comunicaciones le da un plazo para que termine el puente al constructor y no se cuida de decirle, tráigame una carta de la fianzadora de que mantiene la fianza. Entonces cuando al final del plazo fue el FIS, creo, el Fondo de Inversión Social que existía en esa época, al final el constructor tampoco cumplió los 3 meses adicionales que le habían dado. Entonces vino el FIS, el Fondo de Inversión Social, y demanda al constructor y a la afianzadora. Pero la afianzadora le dice no, porque usted le dio una prórroga de 3 meses para que terminaran el puente y no contó con mi consentimiento. Conforme al artículo 1032, usted no me dio aviso oportuno de que le había dado una prórroga o le otorgó una prórroga ulterior sin mi consentimiento como afianzadora, así que la fianza se extinguió. Para mala suerte de la fianzadora, el texto de la póliza decía que la fianza cubría hasta el cumplimiento de todas las obligaciones del constructor hasta que entregara la obra totalmente terminada. Entonces ese es el ámbito de obligación a que está comprometida la fianzadora, hasta que el constructor fiado entregara la fianza, el puente terminado. Como todavía no lo ha entregado terminado, la fianza no se ha terminado. Y eso resolvió correctamente el juzgado. No, señora afianzadora, usted no queda extinguida la fianza porque su ámbito, usted dio fianza por 1 año, pero dijo que en todo caso su fianza se extendía o cubría hasta que el fiado entregara el puente totalmente terminado y cumpliera todas sus obligaciones contractuales. Eso es lo que usted garantizó o afianzó. Entonces, como no se ha dado la terminación del contrato, no la terminación del puente, ni se ha entregado el puente al Fondo de Inversión Social, usted todavía está dentro del plazo de su obligación. Distinto es el caso que yo digo, yo soy fiador de la conducta de este señor que va a manejar fondos públicos y le otorgo una fianza de fidelidad para el año 2022. Y el siguiente año sigue trabajando, pero tiene que llevar otra póliza de fianza. Porque yo lo fié para el año 2022. Siguió trabajando, le prorrogaron el contrato por otro año más de manejo de fondos públicos, al tesorero o lo que fuera. Y la afianzadora pues dice, mire, yo lo fié para el año 2022 y en el 2022 no se robó nada. Así que yo cumplí con mi obligación de fiador. Ya para el 2023 le tenían ustedes que haber pedido otra póliza de fianza o notificarme a mí si estaba yo de acuerdo en que se extendiera la póliza por otro año más. Como no me preguntaron, la póliza se extingue conforme el artículo 1032, segundo párrafo del Código de Comercio. Y aquí se terminó el contrato porque vamos a entrar a reafianzamiento, pero lo dejamos para la otra clase porque son las 7 de la noche. Muy feliz noche a todos y este es el artículo 1481, le agradezco mucho, dice María Mercedes. 1481. La prórroga del plazo de una deuda no constituye novación, pero pone fin a la responsabilidad del fiador. Muchas gracias. 1481. Pero pone fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue las garantías constituidas sobre bienes que no sean del deudor, salvo que los fiadores o los dueños de las cosas dadas en garantía accedan expresamente a la prórroga. Ahora, ¿qué hace uno para protegerse de ese artículo 1481 del Código Civil?
En los contratos de arrendamiento, así como en este caso del FIS, uno le pone, en todo caso, el plazo es por un año, el plazo del contrato. En todo caso, los fiadores desde ya dan su expreso consentimiento para cualquier prórroga que se celebre y manifiestan que la fianza se extiende hasta que el fiado, el inquilino, devuelva el inmueble a su propietario en buenas condiciones y pague todas las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento que por este acto se garantiza por medio de fianza. Entonces la fianza cubre hasta que se devuelva el inmueble. Se aceptan desde la celebración del contrato que cualquier prórroga que se celebre están aceptadas por el fiador y que él se compromete a seguir siendo fiador cuando haya prórrogas, aunque no se le notifiquen, y que la obligación del fiador se extiende hasta que el inquilino devuelva el inmueble con todas y pague todas las rentas, servicios y desperfectos que tenga. Hasta ahí ese momento se termina la fianza. O sea, el plazo era de un año, pero la obligación del fiador cubre hasta la devolución del inmueble en la oportunidad que sea. Claro, lo ideal es que se haga contrato y que se prorrogue el contrato y se prorrogue la fianza. Pero ya cuando la persona está dentro del inmueble, ya no tiene uno la potestad de estar exigiendo que el fiador venga y firme. Entonces, desde que se celebra el contrato, antes de darle las llaves, uno le dice al fiador y al inquilino, la obligación del fiador se termina hasta que el inquilino devuelva la casa totalmente en buen estado, con todas las rentas al día, con todos los servicios al día, y hasta ahí se va a extinguir la obligación del fiador, aceptando el fiador las prórrogas que se pacten entre arrendante y arrendatario, aunque no se le notifiquen. Todo eso derivado de lo que dice el artículo 1481 del Código Civil. Muchas gracias, doña Mercedes, le agradezco mucho el aporte y feliz noche, jóvenes.